recreo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su espacio de aprendizaje Estudiando con Sebas. Yo soy Sam. Vamos a continuar con el curso de biología y vamos a continuar hablando de células, ¿sí? Aunque propiamente no hemos empezado, pero teníamos primero que ver cómo aparecía la materia orgánica con base en precursores inorgánicos, que fue lo que vimos la clase pasada. Ok, ahora sí, empecemos a hablar de las células. Responde lo siguiente. ¿Tú crees que hay un solo tipo de célula? ¿Cuántos tipos de células crees que haya? ¿Y de qué dependerá que éstas sean diferentes? Un minuto para responder. Listo. Muy bien. Pues efectivamente hay varios tipos de célula, ¿sí? Probablemente diste un poquito de investigación ahí y podemos clasificar las células con base en qué tan complicadas son o el tipo de organismo que forman, ¿sí? Y justo de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo se clasifican las células? Muy bien. Bueno, supongamos que tras el paso de millones y millones de años, estas sustancias orgánicas que venían de compuestos inorgánicos en el caldo primitivo empezaron a formar ya seres un poquito más complejos, seres unicelulares que tenían procesos metabólicos, que tenían que hacer energía, porque acuérdate, son seres vivos y tienen que hacer energía. Y ellos, con el trabajo metabólico y la secreción de sustancias y otros gases, empezaron lentamente a provocar un cambio en la atmósfera y empezaron a trabajar en la Tierra para que ésta dejara de ser una roca incendiada y empezara a enfriarse y hacerse un lugar un poquito más habitable. Ok, estos organismos unicelulares eran bastante sencillos, ¿sí? En comparación a lo que es una bacteria el día de hoy o una célula propiamente dicho, célula de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y cuál era la principal diferencia? Bueno, la ausencia de un núcleo. Este tipo de célula lo vamos a llamar célula procarionte, ¿sí? Procarionte significa antes de la nuez. Sí, es chistoso. Carionte significa nuez, pro es antes de, y con esta nuez se refieren a un núcleo. El núcleo es una estructura muy importante de la célula ya que contiene toda la información genética para poder pasarla en nuestros caracteres a la descendencia. Más adelante veremos más detalles sobre esto. Entonces, la primera clasificación que podemos hacer es, tenemos dos tipos de células, visto de una manera muy general, procariontes y eucariontes. Ojo, las células procariontes no han desaparecido aún. Tenemos arqueas y bacterias, que son organismos relativamente primitivos, ¿sí? Que son procariontes. Y ahora, como te decía, una célula procarionte carece de un núcleo. ¿Qué sucede entonces? ¿Dónde guarda su información genética? Bueno, en realidad no lo hace. Su información genética se encuentra esparcida a lo largo del cuerpo, ¿sí? Sin estar cubierta, sin estar en un compartimiento, sin estar en una membrana. Esto tiene serias implicaciones al momento de la reproducción. Más adelante hablaremos más de esto en detalle, pero sépase que si no tienes un núcleo, no puedes reproducirte sexualmente y por ende la variabilidad genética es mucho menor, cosa de lo que ya hemos hablado. Si no te acuerdas, no te preocupes. En una futura clase vamos a entrar en detalle. Muy bien. Entonces vamos a la célula eucarionte. Eu significa bueno o verdadero, verdadera nuez. Entonces, ahora sí tengo un núcleo y tengo guardadito mi ADN, lo cual me permite organizarlo muy bien para partirlo a la mitad y combinarlo con la mitad de otra célula y lograr la reproducción sexual, que aumenta la variabilidad genética. Esto es crucial para la evolución, ¿sí? Algunas diferencias importantes entre las células procariontes y eucariontes son las siguientes. Una célula procarionte es un organismo unicelular, por ende tiene que estar equipado con todos los orgánulos, orgánulo u organelo, es la palabra con la que denominamos a los organitos de estos seres microscópicos, ¿sí? Muy bien. Y también de las partes interiores de una célula eucarionte. Ok, tiene que tener todo el equipo para poder tener vida libre e independiente. Entonces, generalmente, una célula procarionte va a tener flagelo
y cilios. Un flagelo es como una colita que le permite avanzar, moverse en el agua. Obviamente son organismos que solo viven en el agua. Y los cilios van a ser vellitos que pueden hacer corrientes de agua para poder atraer alimento que posteriormente va a ser englobado e ingerido hacia la célula, ¿sí? Necesitan esto sí o sí porque van a vivir solas. Las células eucariontes, en cambio, carecen de cilios y flagelos, puesto que forman parte de organismos pluricelulares. Es decir, ellos no tienen que nadar, ellas no tienen que vivir independientemente, sino que viven en conjunto con muchas otras para formar organismos muy complicados. ¿Ok? Entonces, por un lado, recapitulando, célula procarionte sí tiene núcleo, sí organiza su material genético. Célula procarionte no tiene núcleo, no organiza su material genético, pero tiene cilios y flagelos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, enfocándonos en la célula eucarionte exclusivamente, vamos a hablar de dos tipos de células: célula vegetal y célula animal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya tenemos organismos pluricelulares y complejos. La célula animal va a tener o más bien va a carecer de ciertas estructuras que la célula vegetal sí tiene. ¿Ok? Aquí vamos, comparémoslas. La célula vegetal tiene pared celular, vacuola y cloroplastos. ¿Ok? La célula animal no tiene ninguna de estas tres, pero tiene una estructura conocida como centriolo. En un momento vamos a hablar acerca de las funciones de esto. Muy bien. Recordemos que las plantas carecen de desplazamiento. A cambio de esto, por así decirlo, se encuentran mejor protegidas, se encuentran acorazadas detrás de una armadura. No sé qué tan conveniente es, pero ellas han evolucionado así, han reemplazado el desplazamiento por una armadura, y esta armadura es la pared celular, ¿sí? Es decir, encima de la membrana celular van a tener una rígida pared que las hace parecer como si fueran bloquecitos. Recuerda el descubrimiento de las células en el corcho por Roberto Hooke. Él decía que parecían celdas. Bueno, es porque son bastante geométricas, ¿sí? Esta pared celular protege contra la fricción y ayuda a la selección de las cosas que entran o no entran en la planta. A continuación, hablemos de algo muy importante, el cloroplasto. Recuerda que las plantas son organismos productores, ¿ok? Recuerda ecología. Son capaces de producir su propio alimento. ¿Cómo? Con la fotosíntesis. Y esto lo logran en parte a una estructura especial, un orgánulo llamado el cloroplasto, en donde tienen clorofila y donde se realiza la fotosíntesis. Ahí se absorbe la luz para transformar la energía lumínica en energía química. Acuérdate de todo esto que ya hemos visto, ¿sí? Recuerda, en biología todo se conecta. Muy bien. Entonces, la célula animal, al estar incapacitada para la fotosíntesis, pues no requiere de cloroplasto, ¿ok? Muy bien. Finalmente, la célula vegetal, al estar acorazada, va a tener un poco de problemas para poder sacar o meter con facilidad desechos, alimento o agua. Entonces va a tener esta estructura conocida como vacuola. En ocasiones la célula animal también tiene vacuolas, pero tienden a ser muy pequeñitas o de plano no existen, ¿sí? ¿Qué es la vacuola? Vacuola significa bolsa, así de fácil. La vacuola es una bolsita en donde la célula vegetal va a guardar desechos, va a guardar alimento de reserva o en la mayoría de los casos va a guardar agua. ¿Por qué? Porque no le es tan fácil, decía yo, deshacerse de sus desechos, entonces los va a guardar por un tiempo. No le es tan fácil meter alimento, entonces necesita un almacén. Y lo mismo con el agua. Por otra parte, la célula animal es suavecita, no tiene una pared celular, así que no necesita almacenar nada por mucho tiempo. Es mejor para meter y sacar sustancias. ¿Ok? Ahora enfoquémonos por un momento en la célula animal. La célula animal tiene una estructura llamada centriolo. El centriolo forma una parte crucial de la mitosis. Después hablaremos de eso. La mitosis es el proceso por el cual las células se reproducen. ¿Ok? Las células animales
cuando terminan la mitosis, van a literalmente cortarse por la mitad y hacer dos células hijas. El centriolo participa en esto. Sin embargo, por el contrario, en la célula vegetal, al ser rígida y acorazada, no puede haber este corte. La separación sucede de una forma diferente. Después hablaremos de eso. Y, por tanto, carece de centriolo. Esas son las principales diferencias. Por favor, resuelve el cuestionario de repaso que viene a continuación y yo me despido. Soy Sam y te deseo que sigas aprendiendo mucho con ceros.